Gracias. Bien, una vez ha quedado demostrada una ley de la física, no sé cuál sea, pero que 10 minutos equivalen a 15 en estos cursos, ¿no? Entonces, empecemos con la parte de nuestra sesión en donde ustedes hacen las preguntas. Estamos probando una modalidad donde, por principio, 2 de las sedes que nos siguen a distancia en esta sesión hacen las preguntas vía el micrófono abierto. En esta ocasión tenemos las preguntas o la participación de la Escuela Normal número 4. Jorge, te mandamos un saludo muy afectuoso. ¿Ya están listos para hacer sus preguntas? ¿Tienen ya? Hola, ya estamos listos. Muy bien, adelante. Sí, buenas tardes. Les hablamos desde la sede de la Escuela Normal número 4 de Nezahualcóyotl y nos gustaría plantear de 2 situaciones. La primera de ellas con relación a dentro del marco de la educación y el empleo, la relación que se establece entre estas 2 condiciones. Nos gustaría saber cuál es la tendencia en el comportamiento de los entornos laborales y en términos más específicos sobre la movilidad social, si es que se considera que el tipo de financiamiento, ya sea personal, bancario o institucional, se refleja en el alto costo de la educación superior en Estados Unidos y si existe alguna similitud o al contrario con el sistema de las universidades en nuestro país. Y segundo planteamiento, conocer un poco más, nos gustaría profundizar tal vez un poco más en los sistemas de compensación, tal como lo vimos aquí en educación superior, en el caso de la incorporación al Sistema Nacional de Investigación, en el caso de SNIL o de PRODEP, si es que existe como parte del sistema de profesionalización o de compensación para los académicos en las universidades. Muchas gracias. Bueno, la última parte de la primera pregunta llegó medio entrecortada, pero o sea, sí hay evidencia histórica de que la educación superior en Estados Unidos ha sido un gran vehículo de movilidad social, y aunque ha habido una discusión fuerte sobre la idea de los modelos de high tuition, high aid, o sea, alta colegiatura y altos sistemas de apoyo financiero para los estudiantes, en donde ha prevalecido esta sobre un modelo de bajas colegiaturas y casi independencia estudiantil para tener que costear sus estudios. Estas serían, digamos, las posiciones extremas de la discusión sobre el financiamiento del acceso a la educación superior. En general, los especialistas sugerían un modelo de baja colegiatura y alta ayuda, ¿no? Porque la ayuda no solo va para la colegiatura. En muchos casos la colegiatura, los estudiantes en buena parte de las instituciones, sobre todo las 3 de doctorales y las instituciones de maestría, el primer nivel, son estudiantes que muchos de ellos viven en el campus. Entonces la colegiatura incluye, además del pago por los servicios educativos, el pago de hospedaje y alimentación, ¿no? Entonces, si se quitara el apoyo financiero a hospedaje y alimentación que hoy va en el paquete de la alta colegiatura, alta ayuda, entonces el sistema no funcionaría del todo bien. También hay evidencia de que a pesar de todo el sistema de alta colegiatura y alta ayuda, profundiza desigualdades, ¿no? No cabe duda que no es suficiente y que no es fácil encarar
tomar un crédito estudiantil, y que no todo mundo tiene acceso a los créditos, ha tenido acceso a los créditos estudiantiles. Estoy hablando, digamos, de 50 años, a partir de 1900, digamos 60 años, de 1950 a 2010, ¿no? O si quieren, dejen de 1950 al año 2000, en donde operaba bastante bien, ¿no? Podía ser mejor, no cabe duda que podía ser mejor, porque el tema de la desigualdad está construido dentro del sistema, ¿sí? Mucha gente tiene educación superior y tiene mejores salarios y ingresos, porque hay una tasa de retorno buena para la educación superior, pero no todos obtienen la misma tasa de retorno, ¿no? Ir a un colegio comunitario porque uno no tiene los recursos necesarios es diferente que estudiar leyes en Harvard, ¿no? Cualquiera que vea un programa de tele de abogados puede ver ese tipo de cosas. Sí hay las historias de los triunfos personales, porque existen los mecanismos que no son necesariamente para todos, pero que permiten un flujo, digamos, interclasista dentro del sistema de educación superior. Ahora, todo esto se ha vuelto extremadamente problemático, porque paralelamente a la burbuja inflacionaria en el terreno de los bienes raíces que dio lugar a la crisis de 2008, los académicos de Estados Unidos han estado advirtiendo ya desde hace un buen número de años que existe una burbuja inflacionaria en la educación superior. Se supone que el retorno a la inversión de estar en la educación superior es tan alto que es posible cobrar muy caro por la educación. Las universidades públicas y privadas se las pasan invirtiendo más y más recursos. El financiamiento público es limitado. De hecho, creo que una de las grandes ausencias de esta presentación ha sido hacer un estudio de financiamiento, pero como no es así como decir en México cuál es el presupuesto asignado a educación superior, en Estados Unidos es mucho más complejo, no había posibilidad de hacerlo, ¿no? Entonces, han subido los costos y siguen subiendo, y a pesar de que los créditos son baratos, estamos hablando de créditos a lo mejor de 4% de interés anual, ¿no? O sea, les cuento una anécdota. Cuando yo llegué ahí a estudiar el doctorado, inmediatamente al abrir una cuenta en el banco y ver que era estudiante, me dijeron, estamos poniendo a disposición de ustedes un crédito para compra de equipo de cómputo, ¿no? Viniendo de México, donde en esa época, 1992, los créditos costaban aquí como, no sé, 30% de interés anual, ¿no? Era peor que el de una tarjeta de crédito actual. Yo dije, pero ni de chiste, o sea, ¿cómo voy a agarrar un crédito? Y de repente mis compañeros de la escuela, que todos habían agarrado, dijeron, no, es que está 2.5% anual, un crédito para comprar una computadora. Entonces, pues claro que nos lo echamos, ¿no? Aunque las tasas han subido poco, el crédito es tan grande que tiene uno que tomar para pagar toda la carrera, que cuesta muchísimo trabajo pagarlo después. Entonces hay mucho miedo de los estudiantes que van a entrar al sistema, los que están ahorita en el sistema, y estudiantes que han salido, que a pesar de tener empleo, están destinando una parte muy grande de sus ingresos para pagar los créditos que habían contraído para estar en la universidad. Entonces, el sistema está en una dirección de bancarrota financiera y de, por supuesto, clausura de oportunidades para estudiantes de escasos recursos. Sobre la segunda pregunta, los sistemas de compensación académicos son así directo al salario, ¿no? Salarios diversos, pero es el salario base lo que cuenta, ¿no? Y buenas prestaciones, seguros médicos y odontológicos,
invierten los propios para su pensión jubilatoria, ¿no? No es una pensión del IMSS o una cosa de esta. Las universidades ofrecen paquetes de inversión, donde la universidad pone una parte, el académico pone otra. Y en los casos en los que hay algún tipo de incentivos a la productividad, estos no llegan siquiera al 5% del salario base. Esta es una investigación que hice yo en 2003 en distintas universidades de Estados Unidos y del mundo. No había ninguna que pasara del 7% en el mundo, mientras que aquí en los estímulos del SNI y internos de la universidad eran como 2/3 partes, o sea, 66%. Nada parecido a lo que tenemos aquí. No hay SNI. Bien, gracias Dulce María Labastida. Ahora, por parte de la ESCA de Santo Tomás del Instituto Politécnico Nacional, Joe Corella nos hará algunas preguntas. Joe, te escuchamos. Gracias, buenas tardes a todos. Aquí las participaciones por parte de los compañeros del seminario. Déjenme bajar tantito al micrófono para que no se escuche viciado. Bien, tenemos primero una pregunta referente a qué importancia tienen los flujos migratorios de origen anglosajón y cómo reprodujeron en la configuración del sistema educativo norteamericano. Esa es una, son 4 en total, doctor. El otro es sobre el incremento de la matrícula de las mujeres en Estados Unidos. Más allá de las expresiones feministas, ¿qué interpretación le da usted como estudioso del sistema? Una más sería, a su perspectiva, si bien el sistema educativo norteamericano atrae intelecto extranjero, ¿cuál es la situación actual y qué riesgo hay de pérdida de capital intelectual por las nuevas políticas del gobierno nacionalista del presidente Trump? Por ejemplo, la situación que existe en cuanto a la investigación del cambio climático actualmente y que puso en perspectiva este tema entre Rusia y Estados Unidos. Y por último, ¿cuál sería entonces la interpretación del verdadero nivel educativo de la población estadounidense más allá de la población migratoria? Es decir, se conoce la calidad del sistema educativo a nivel internacional por el flujo migratorio, pero en realidad es un nivel óptimo para la población estadounidense. Gracias. Bueno, me imagino que, gracias por las preguntas, que la primera pregunta se refiere a la construcción histórica del sistema en las migraciones anglosajonas, ¿no? Porque después, aunque ha habido migraciones irlandesas y eso, ya no fue tan grande. Sí, la tradición de los colleges originales es totalmente inglesa, pero sazonada con el hecho de que la mayoría de los grupos de colonizadores que llegaron a Estados Unidos, a lo que hoy es Estados Unidos, eran grupos de religiosos bastante homogéneos y de alguna manera perseguidos o hostigados dentro del Reino Unido, ¿no? Entonces, ellos interpretaban la forma que tenían las organizaciones universitarias inglesas y las adaptaban para las necesidades de subsistencia en un territorio nuevo y de su propia ideología religiosa que no era exactamente igual al de la iglesia anglicana, ¿no? Aquí había más evangelistas y todo este tipo de grupos, cuáqueros, etcétera, ¿no? Bueno, sobre el incremento de mujeres, yo creo que hay múltiples explicaciones que se juntan. Después de la Segunda Guerra Mundial hay durante la Segunda Guerra Mundial y después, dice Hobsbawm, el historiador inglés, que
fenómeno más importante que ocurrió en el mundo fue la incorporación de la mujer al trabajo, ¿no? Al espacio laboral. Mucho como producto de la guerra, y esto produjo y se produjo también por una serie de cambios culturales que se dieron después de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, para los años 60 ya hay un conjunto de posturas sobre el derecho a la educación que en un momento de expansión del sistema norteamericano han llevado a que cada vez más mujeres estén participando con éxito en este sistema. Hay un montón de estudios, incluso aquí, de que el desempeño educativo de las mujeres es más alto, ¿no? Y a pesar de que sigue habiendo sesgos muy importantes hacia que favorecen a los hombres, sobre todo en las ciencias y áreas matemáticas y ingenieriles, en donde hay todavía menos participación de mujeres que hombres, creo que parte de la explicación se debe a que tanto a nivel de high school como a nivel de los grados universitarios, las mujeres están teniendo un desempeño más elevado y han tenido más conciencia de la necesidad de pelear por los espacios y los apoyos en la educación superior, y que todas estas cosas coaligadas explican una mayor cobertura de su grupo de edad que el de los hombres, ¿no? Yo no creo que haya un abandono voluntario del espacio universitario por parte de los hombres, que incluso además han dejado de ser los proveedores únicos en el hogar, y en donde las crisis económicas en los hogares de un país como Estados Unidos han pegado casi por igual tanto a hombres como a mujeres, incluso a lo mejor más a las mujeres, porque igual que en México, por el mismo trabajo las mujeres siguen ganando un porcentaje menor. Creo que el último cálculo era así, en promedio 85% de lo que gana en general los hombres en Estados Unidos es lo que ganan las mujeres en los mismos puestos, ¿no? En efecto, las políticas nacionalistas y aislacionistas de Trump implican para Estados Unidos no solo una pérdida de capital intelectual, sino una pérdida de capital de dinero, porque Estados Unidos tiene un flujo neto de recursos que viene por la vía de estudiantes financiados por sus gobiernos o por familias de otros países, que no solo pagan colegiatura, sino que hacen una derrama económica para el pago de manutención, para pago de hospedaje, para compra de libros, para entretenimiento, o sea, para vivir en Estados Unidos mientras estudian. Se queden o no se queden, para Estados Unidos la educación superior es una especie de industria. Así es, más de 1 millón de estudiantes internacionales, ¿no? Y estos estudiantes internacionales llegan con recursos. Una porción muy pequeña de esos recibe financiamiento estrictamente norteamericano. La gran mayoría traen financiamiento de afuera. Si a eso le añadimos otros flujos que son estudiantes con familias y cosas de este estilo, y flujos de conocimiento de que lo que uno paga a una revista para que le evalúen un artículo, etcétera, hay una cantidad enorme de procesos asociados a la educación superior que una política aislacionista estaría frenando. No en balde, no es la única causa, por supuesto. Las universidades han tomado una postura muy cuidadosa, porque las universidades norteamericanas, igual que las de aquí, se han vuelto bastante medrosas, ¿no? Cuidadosísimas de no confrontar, pero muy crítica tanto en el ámbito cultural de lo que significan las políticas aislacionistas, supremacistas, racistas, etcétera, de la actual administración norteamericana, sino que también han criticado por los problemas que les va a generar al interior, los problemas de migración de estudiantes y de profesores, etcétera. Y por último, para esta pregunta, no son solo las universidades, un montón de empresas
por ejemplo, de punta, de alta tecnología en el Valle del Silicón y otras partes, están muy incómodos y molestos por los temas de aislacionismo y de las políticas de Trump, porque importan fuerza de trabajo de países como la India o el sudeste asiático, incluso de México, ¿no? Bueno, el nivel educativo norteamericano es muy desigual. Hay una enorme desigualdad en la escuela básica, lo que llaman K-12, o sea, K through 12, quiere decir desde kindergarten hasta el grado 12, que es el último de la high school, el equivalente a nuestro tercero de preparatoria. Hay escuelas que son de mucha calidad y otras que no, otras que son de muy mala calidad, que son incluso riesgosas, en donde hay una enorme cantidad de conflictos sociales, hay violencia, hay todas estas cosas. El sistema en sí, además de que está segregando a los estudiantes por institución, en instituciones que son más malas que otras, dentro de una misma institución, con esto que les explicaba antes, que se llama tracking, ¿no? De colocarte en una vía del tipo de materias que puedes tomar, está produciendo la estratificación y la desigualdad y está reproduciendo esa desigualdad. En la educación superior, esto se refiere al tipo de instituciones a los que ingresan los estudiantes y donde pueden sacar los títulos, ¿no? Aunque ya en ese terreno hay una mayor movilidad entre instituciones y con posibilidades de llegar arriba, pero el gran corte está en los que no entran a la educación superior, ¿sí? Porque tienen que trabajar, porque no alcanzaron los grados adecuados, las calificaciones suficientes, etcétera, etcétera. Ahora, en general, creo que uno podría decir que la formación educativa de nivel básico en Estados Unidos es, en sus mejores niveles de calidad, es fuerte en matemáticas y ciencias y es pobre en un conjunto de materias de cultura general, historia, geografía, etcétera. Porque el aislacionismo cultural tradicional norteamericano impide ver a veces el resto del planeta, y uno se encuentra a veces norteamericanos con niveles educativos muy buenos que no saben si México está pegado a Chile, ¿no? En fin, que no tienen ni siquiera una clara noción de cómo es el mundo, más allá de las fronteras de Estados Unidos o a veces de sus propios estados, ¿no? Gracias por las preguntas. Bien, pasemos mientras nos pasan algunas de las preguntas de las sedes a través del correo, las preguntas aquí en la sala. Quien quiera hacer preguntas, pida el micrófono, recuerden nombre, de dónde vienen y la pregunta, por favor. Buenas tardes, yo vengo del programa de estudios de la diversidad cultural del PUIC. Mi pregunta es, estas universidades como la de Harvard, ¿tienen programas de vinculación con la comunidad estadounidense? ¿Y cuál es la injerencia de la iniciativa privada en el nivel superior? Bueno, Bufalo Reyes, soy de la Facultad de Medicina, mi pregunta es esta. Estamos hablando ahorita de las instituciones, de cómo se seleccionan los alumnos, cómo funciona la universidad para dar ese conocimiento. Y algo que se me hace muy importante es, por ejemplo, en estas universidades que son muy caras y que son de mucho prestigio, lo que les pagan a los profesores. No es lo mismo una universidad que tiene 2 o 3, de estas universidades que tiene 2 o 3 títulos, o profesores con un Nobel en X asignatura de conocimiento, que alguien que viene a una universidad que sus profesores no tienen un nivel intelectual. Entonces también para ingresar como profesor a esas universidades se tiene que tener primero el estatus académico y segundo también buscar
lo económico. Vivir del profesorado a lo mejor allá sí es productivo en estas universidades, y también qué tanta influencia tiene sobre la educación. Hay gente que es que tiene mucho conocimiento pero no es buen profesor. Se deben de tener las dos cosas, y yo supongo que estas universidades buscan a estas personas con estos títulos y eso les da el prestigio y el que salgan mejores alumnos, pienso yo. Otra pregunta. Abajo a mi izquierda. Aquí tenemos. Hola, Josefina del ISUE. Mi pregunta es sobre los doctorados. No están contemplados en las universidades que están clasificadas como doctorados 1, 2 y 3, pero ¿tiene alguna idea de la proporción de doctorados profesionales en Estados Unidos? Buenas tardes, soy Alexis de la Facultad de Ciencias Políticas. Dos preguntas sobre la comparación en cuanto al sistema educativo norteamericano con el mexicano. La primera, la cuestión del federalismo, cómo puede o se adapta en este caso los estados mexicanos al sistema educativo nacional. Y en segunda, usted mencionó el programa Plan Maestro de California del Dr. Clark, de multicampus. ¿Cómo podríamos abordar este tipo de plan o análisis en el caso mexicano? Gracias. Gracias. Atselvi Hernández, de la Facultad de Filosofía y Letras, y soy del Movimiento de Aspirantes Excluidos de la Educación Superior, el MAES. Dos preguntas. Una, sobre los mecanismos de acreditación de los programas académicos. ¿Quiénes son los que acreditan, si existen y cómo funcionan? Y la otra, esta diferenciación en los tipos de educación que se imparte y los niveles sociales de quienes pueden acceder a uno y otro, si pudieras aventurar qué consecuencias sociales tiene para la vida social, política de los Estados Unidos. Bueno, muy buenas preguntas. Las universidades de Estados Unidos tienen una larga tradición de lo que llaman la tercera misión, que es extensión universitaria, y no la reducen a difusión cultural como hemos hecho aquí. Tampoco quiere decir que siempre haya tenido el mismo estatus. Tiene un peso importante en esta idea de extensión universitaria la idea de vinculación universidad-empresa, por un lado, que no es estrictamente comunitaria, pero casi todas las universidades públicas y privadas han retomado con mucha fuerza la idea de los compromisos de trabajo comunitario y los han incluido como parte de su ventaja comparativa. Y aquí pongo un término que es muy importante también para entender a las universidades de Estados Unidos. Así como las universidades compiten por los buenos estudiantes, ¿no? Los estudiantes deciden a qué universidad van a ir y las universidades ofrecen entonces un montón de cosas que están asociados a los programas académicos. Un tema que se ha vuelto de mucha importancia en los últimos 20 años es lo que ofrecen las universidades en términos de trabajo comunitario vinculado al trabajo académico, ¿no? Entonces, universidades como Stanford, Harvard no la conozco por dentro, pero estoy seguro que tiene programas similares. La Escuela de Educación de Stanford tenía un montón de relaciones con la comunidad de East Palo Alto, que era una comunidad fundamentalmente de migrantes mexicanos y negros pobres, ¿no? Haciendo estudios y análisis para el mejoramiento de las escuelas, impartiendo clases, etcétera. Estudiantes de medicina hacían trabajo comunitario ahí.
hay mucho énfasis en los temas de igualdad, de raza y género, en el acceso a la educación como parte de los proyectos comunitarios de las universidades. Limpieza de cuestiones de contaminantes, etcétera, etcétera. Realmente hay, yo diría, una especie de revival, un relanzamiento del peso, el valor de las universidades en términos de su compromiso social. Como que hay una especie de reacción de incluso de las mejores universidades, las más prestigiosas, frente a la idea de que la universidad es solo investigación, ¿sí? Y creo que en parte esto se debe a la necesidad de legitimar a las universidades frente a sus propias bases sociales, ¿no? En un escenario en donde hay conflictos por la obtención de recursos públicos, que acuérdense que también las universidades privadas tienen acceso a recursos públicos, y que ahí se convirtieron en algún momento, y esto con toda la corriente que es cercana a la mayoría de Trump, ha vuelto a revivir en espacios que son excesivamente liberal, en el sentido norteamericano de liberal, que quiere decir como hacia la izquierda, ¿no? Entonces dicen, son centros de pensamiento solamente para negros, mujeres lesbianas, homosexuales, solo tocan temas de pobreza, no permiten un verdadero equilibrio de posiciones, y se ha etiquetado desde ese ámbito a las universidades como completamente ajenas a las comunidades que las rodean, tanto en lo ideológico como en el tipo de actividades que desarrollan. Y entonces creo que una de las explicaciones de por qué hay esta revival de la extensión comunitaria está ubicada ahí, y me parece que vamos a ver más de eso, ¿no? Porque las universidades van a tener que ampliar su propia base social para poder hacer frente a los ataques gubernamentales que está habiendo, ¿no? Bueno, la injerencia de la iniciativa privada, o sea, ya hablamos de ella. Hay universidades que son privadas, hay universidades que son negocios, ¿no? Las lucrativas son abiertamente negocios. Tuvieron, esto es muy importante, un empuje muy fuerte desde el gobierno cuando se autorizó que un tipo de becas que se llaman Pell Grants se pudieran utilizar para ir a universidades lucrativas, ¿no? Que antes no se podían usar esas becas, no son créditos, son becas. Y con eso hubo una transferencia de fondos públicos a un sector privado que lo que ha visto es que la educación superior es un gran negocio, ¿no? Ahora, las universidades privadas no lucrativas no son negocio, pero pueden estar más o menos, y en eso la diferencia no es tanto público-privado, sino que quizás está más ubicada en el tipo de institución, en su orientación al tipo de problemas que ataca, resuelve, investiga, o para los que está formando gente, ¿no? Pero sí marqué como una de las tendencias contemporáneas esa tendencia a la mercantilización y la privatización tanto de las universidades públicas como de las privadas. Eso no quiere decir que hay un control directo de la iniciativa privada sobre las universidades, que hay una injerencia. Es una dinámica general de la sociedad que ha empujado no solo a las universidades hacia la adopción de dinámicas de mercado y todo eso, ¿no? Ahora sí hay convenios de investigación, pero el principal financiador de investigación en Estados Unidos sigue siendo el ejército norteamericano, ¿no? Históricamente ha sido así. No solo para investigación militar, hay muchas cosas que han salido de ese tipo de investigaciones y que están aplicadas en otros campos que no necesariamente son militares, pero también ha sido un tema muy contencioso, por ejemplo, durante la época de la guerra de Vietnam, que hizo que una universidad como Stanford tuviera que sacar todas las áreas de investigación relacionadas con la industria militar a una especie de fundación, empresa externa que no era de la universidad,
¿no? Porque los estudiantes protestaban en contra de las investigaciones con fondos militares, con orientación para uso militar y de violencia, ¿sí? Esto ahora no está ocurriendo. No veo movilizaciones estudiantiles en esa dirección, ¿no? Sobre el pago a profesores y el ingreso a la carrera académica, en general la profesión académica universitaria está mejor pagada que aquí, ¿no? No todos están, como decía antes, no todos están tan bien pagados, pero no parece necesario, incluso un profesor de tiempo completo en un community college no tiene necesidad de dar clase además en una secundaria y barrer el patio del vecino para juntar lana, ¿no? O sea, uno puede vivir de la profesión académica también con grados diferentes de ingreso, pero lo que tiene Estados Unidos es una clase media muy grande, ¿no? Muy grande y diversa, y esa clase media se está reduciendo, es parte del fenómeno de los últimos 15, 20 años, pero el éxito, digamos, económico de Estados Unidos radica precisamente en ese tipo de estructura social con menos desigualdad. No quiere decir que no exista y que no exista pobreza, por supuesto que la hay, y pues también hay desigualdad en los niveles de ingreso de los profesores universitarios, dependiendo en qué instituciones están. Pero hay muchísima movilidad de profesores de una universidad a otra, y un profesor universitario, no importa dónde estás, si haces cierto tipo de trabajo puedes acabar en una institución de punta. Sí importa en el sentido de que a lo mejor no tienes los recursos para investigar que tendrías en otro lado, pero un trabajo académico de calidad, a veces sobreponiéndote a esas deficiencias de infraestructura y eso, hace que académicos que están quizás no en community colleges, pero sí en una universidad de maestría de bajo nivel pueda saltar hasta una universidad de doctorado, ¿no? Y en general hay 1 o 2 o 3 saltos en las carreras académicas. Hay muy pocas gentes que terminan su carrera académica en la universidad que la empezaron. Y eso generalmente significa que se mueven hacia arriba, ¿no? El ingreso a la carrera académica tiene una vía muy tradicional. Primero, todo el mundo tiene que tener doctorado. Es casi imposible ser un académico en una universidad norteamericana si no tiene uno doctorado. Quizás en una escuela o en una actividad muy profesional, arquitecto, un gran arquitecto que no es un profesor de tiempo completo, sino que da clases como de asignatura, que le llaman un lecturer, ¿no? Entonces, ese tipo de personas, las universidades ahí pueden quitar cualquier tipo de requisito. Cuando a una universidad le interesa un estudiante o un profesor, hace exactamente lo que quiere para traerlo, ¿no? Un escritor, un buen escritor, un agente que se le ve una enorme capacidad de investigación pero que habla mal inglés, aunque haya reprobado el examen de inglés, lo traen y le ponen un curso de inglés. Conozco casos de colegas míos mexicanos que llegaron así a Stanford, ¿no? Entonces, en fin, así es también el ingreso a la carrera docente. Y tienen problemas porque los incentivos, sobre todo en las universidades de doctorado y de maestría, casi en todas, es que esta idea del modelo hegemónico de la institución de investigación de alto nivel, de repente genera mitos de cómo debe ser un profesor hasta de un colegio comunitario, ¿no? Entonces, para poder ascender, siempre se está planteando parecerse a un profesor de Harvard o de Berkeley o ¿no? Tener una práctica similar a la de esa persona. Eso implica dedicar mucho al trabajo de investigación. Y igual que ocurre aquí, en esta universidad, la gente que está metida
en el SNI, por ejemplo, entre nosotros, dedica más tiempo, tratamos de dedicar más tiempo a la investigación que a la docencia y deshacernos de la docencia. Hay muchos profesores que compran su tiempo de docencia, consiguen un financiamiento para hacer una investigación y entonces parte de la lana que trajeron dicen, bueno, yo voy a contratar a una persona para que dé mi clase de economía de la educación, ¿sí? Y para uno no es lo mismo llegar y recibir la clase del otro cuate que del contratado, aunque hay estándares, no es cualquier al que se le ocurrió, no puede contratar a quien quiera, ¿no? Pero sí hay ese tipo de cosas. Hay un deterioro de la actividad docente de cara a la dedicación de tiempo y esfuerzo sobre la investigación. No tengo aquí el dato del porcentaje de doctorados profesionales en Estados Unidos. Creo que podríamos más o menos darnos una idea así muy general en uno de los cuadros, pero está tan agrupado que no sé si nos va a permitir hacer eso. Ya lo había puesto, pero no sé por qué se regresó a... O sea, por ejemplo, sí hay doctores PhD, o sea, el doctorado es el PhD, que es el doctorado en filosofía. No quiere decir que es en la carrera de filosofía, así se le llama, PhD, ¿no? Los hay en las áreas de business y de administración, pero son muy pocos. Entonces uno podría suponer, por ejemplo, que los doctorados en este primer rubro de aquí son doctorados profesionalizantes, ¿sí? Entonces a lo mejor se puede hacer un ejercicio con esto y puedo buscar otras bases para tratar de responder tu pregunta y no inventar aquí algo que no tengo en este momento, ¿no? Alexis de Políticas. Para hacer las comparaciones, bueno, pues ya vimos que en México hay un sistema que se supone que es federalista, pero no es federalista, ¿no? No, por lo menos no es del todo. Las instituciones públicas mexicanas reciben un porcentaje bastante elevado de su subsidio de carácter federal y otro componente de subsidio estatal, ¿no? Eso no ocurre en Estados Unidos. Tú puedes recibir un dinero federal para una investigación, pero no va a haber un subsidio del gobierno federal para la Universidad de California, así, general, como lo hay aquí. Ese, bueno, es una forma, es un tipo de comparación de lo federal en dos sistemas que se reclaman federales, pero uno que es federal y otro que es federal, pero centralizado, ¿no? Si hay algo parecido a un plan maestro, no está por escrito, pero sí en México ha habido una apuesta muy clara a que la expansión de la educación superior se ha dado en los últimos años. En lo que es educación superior de carácter universitario, fundamentalmente a partir de instituciones de carácter privado. Y la expansión de la oferta educativa de carácter público se ha puesto en las instituciones de tipo tecnológico, universidades politécnicas, universidades tecnológicas, tecnológicos de todo tipo que hoy están agrupados en el Tecnológico Nacional de México, etc. Hay programas de 2 y de 4 años, pero no parece haber, no sé, Roberto, tú a lo mejor conoces más, un escrito en donde diga, no, a ver, nos estamos proponiendo. Salió el plan de desarrollo del gobierno de Peña Nieto, ¿no? Y decía que quería alcanzar el 40% de cobertura ni siquiera decía si bruta o neta o lo que sea, ¿no? No estamos ni cerca, estamos a 10 puntos porcentuales con la cobertura bruta.
pero no había una cosa que dijera, bueno, y vamos a crecer tanto en educación universitaria, tanto en educación normal, tanto en tecnológicos, y por eso vamos a ser tecnológicos. No, lo que hicieron fue hacer tecnológicos, porque eso es lo que llevan haciendo mucho tiempo. Entonces, puede haber una racionalidad que no creo que esté demasiado desarrollada, más bien me parece que hay una inercia de cómo gastar menos y poder, no presumir, pero sí legitimarse más con inversión de baja calidad en educación superior en México. Pero eso es eso, estamos haciendo una comparación superficial, ¿no? Sí es un tema que se puede estudiar comparativamente. Sobre la acreditación de programas académicos, es que no capté muy bien tu nombre. ¿Atselvi? Ah, ok. Bueno, ya a esta edad las... no, bueno, ahí la llevamos, ¿no? Sí hay sistemas de acreditación en Estados Unidos, hay accreditation boards, y la vera verdad, nunca me he puesto a ver qué segmento de esa tipología de instituciones de educación superior se acredita, ¿no? O sea, cuando salió la acreditación en México, nosotros éramos proponentes de que la UNAM dijera, pues vayan y acredítense, ¿no? Yo por qué me voy a acreditar si somos lo mejor que hay en el país, ¿no? Pero a alguien se le ocurrió que como el TEC de Monterrey acreditaba sus programas de ingeniería, ¿por qué no vamos y acreditamos los programas de ingeniería de la UNAM? Y entonces la UNAM se metió absurdamente a acreditar algo que no necesitaba estar acreditado, ¿no? Porque estábamos más allá del bien y del mal. O sea, California, la Universidad de California no se acredita, pero tampoco la Cal State se acredita, ¿no? A lo mejor algún programa se tiene que acreditar, pero en general en las profesiones fuertes, más que acreditación, lo que hay son exámenes nacionales o estatales. Por ejemplo, no basta con el título de abogado para poder salir y ejercer. Hay que pasar lo que llaman el bar, ¿no? El examen de la barra de abogados del estado en el que uno quiere practicar, ¿no? No es federal tampoco. Entonces, y luego hay exámenes de medicina para poder practicar también. Pero también hay acreditación y no conozco, o sea, conozco las agencias acreditadoras y no conozco ningún programa que se acredite, ¿no? Es una deficiencia mía, pues. No estoy diciendo que no existan. Lo que quiero decir es que ahí hay un cisma muy grande. Hay un montón de instituciones que así como les tiene sin cuidado la acreditación, les tienen sin cuidado los rankings, ¿no? O sea, a las 10 instituciones que están en el top de Estados Unidos les tiene sin cuidado si salen en el 3, en el 5, en el 7, en tal, porque tienen su mercado, tienen su reconocimiento, o sea, ha habido varios rankings que ponen a Oxford por encima de Harvard, y en Harvard nadie pierde el sueño, ni se cae un rector, ni pasa absolutamente nada, ¿no? Entonces, lo pongo como una analogía respecto a ciertos temas de acreditación. ¿Cuáles serían las consecuencias sociales de los cambios que se están viendo en el sistema? Yo creo que la educación superior es una fuente de enorme legitimidad para la estructura social norteamericana, ¿no? Hay una creencia ferviente de que han logrado acercarse mucho al ideal liberal de la sociedad, ¿no? ¿Cuál es este ideal liberal? La idea de que el futuro de una persona, su futuro económico, socioeconómico, no depende de su nacimiento, ¿no? ¿Cómo se logra eso? Generando igualdad de oportunidades. ¿Qué oportunidades? La educativa por un lado y el acceso a capitales por el otro, ¿no? Porque no a fuerza tienes que ir a la escuela. A lo mejor es ser un empresario muy brillante. Si eres un empresario muy brillante sin capital, pues estás fregado porque tu brillantez se va a quedar en la nada. Entonces supone
que los sistemas crediticios accesibles y casi disponibles para todo mundo permiten generar esa movilidad social sustentada solamente en el mérito, ¿no? Entonces, para la estructura ideológica de la sociedad norteamericana, el acceso a la educación superior como un efecto de meritocracia que explica, según mucha gente, aunque no lo tenga así reflexionado, lo tiene interiorizado, explica su ubicación en la sociedad, ¿sí? Es un elemento clave de la estabilidad social. Si la percepción social es que la educación superior y la educación en general ha dejado de abrir oportunidades iguales para todos, entonces estalla la conflictividad social. Y de hecho, hacia la educación básica ha estallado, porque es absolutamente evidente que no es un vehículo de equilibrio, de equidad, igualador en lo social, ¿no? Y entonces se vuelve un espacio de disputa. Siempre lo es. El asunto es si la gente lo percibe así o no. ¿Ok? Bueno, entonces creo que mal que bien están estas preguntas y Jorge me amenaza así como con un buche como de 20 páginas. Entonces no sé si alcanza a verse esas preguntas. Sí. Mira, aquí hay una pregunta, simplemente porque llegaron antes. Tenemos 14 preguntas que nos llegaron por correo, no va a dar tiempo. Va a ser complicado, cuando menos la próxima semana, que el doctor Rodríguez las conteste, pero al menos las podemos subir a nuestra página para que las vean, y tanto el doctor Rodríguez como un servidor intentaremos hacer un comentario a reserva de que el doctor Imanol, cuando pueda, lo puede realizar. No conozco el documental La Torre de Marfil de CNN. Pues lo veo y luego comentamos. Bueno, creo que podemos seguir discutiendo varios de los temas porque hay muchas y ya hay que irse antes de las 8. Le contesto a Patricia a través de la página. Patricia plantea unas características del ensayo. Lo plantearemos en la página, en la sección de evaluación, las características que debe tener el ensayo con mayor precisión, y abordaremos el tema que ella nos plantea. Y pues una pena para Maximiliano y el grupo que... Es una disculpa, pues. Y las otras preguntas, bueno, las dejaremos. Espero que haya sido provocadora esta presentación en términos de plantearse preguntas y posibles temas a discutir e investigar. Les agradecemos, doctor Ordorica, realmente estamos agradecidos con su participación. Y nos vemos la próxima semana. Ya saben qué tema nos toca. Piénsenle. Nos vemos. Sí, Inglaterra o Gran Bretaña.